es la tonalidad? Si parto en un sol mayor, pero luego las progresiones y las cadencias giran en torno a acordes de mi mayor, aunque también puedo agregar acordes de mi menor. ¿Qué es la tonalidad? ¿Qué es la tónica? ¿Importa realmente? Estos acordes son en referencia a la canción Por Amarte de Pepe Aguilar, una canción que se hizo para la novela Destilando Amor, que tiene una progresión de acordes maravillosa, unos recursos armónicos muy amplios, y por eso creo que vale la pena analizarlos a fondo. Partamos con la tonalidad. Por ejemplo, mi mayor. En esta tonalidad tenemos la escala de mi mayor con la que podemos formar los acordes diatónicos de mi mayor, porque se forman con la escala. Si nos parece muy poco y limitado de recursos, podríamos agregar dominantes secundarios, que son acordes que generan tensión, son dominantes, pero no van al acorde principal, y esa es la gracia, que nos sirven para ir a otros acordes de la tonalidad. Pero además de estos dominantes secundarios, aún así nos parecen pocos acordes. Bueno, podríamos agregar acordes de intercambio modal, que salen de otra tonalidad paralela. Por ejemplo, desde mi mayor podemos pedir acordes de intercambio con mi menor. Y así tenemos una progresión mucho más rica en recursos armónicos. Al componer canciones podemos caer en crear música sin dinámicas, sin movimientos ni colores por culpa de las progresiones de acordes demasiado simples. Al elegir una tonalidad y usar acordes solo de esa tonalidad nos vamos a limitar demasiado, ya que las cadencias implícitas en esta son pocas. Una tonalidad o una escala de mi mayor, por ejemplo, tiene 7 notas y por lo tanto solo 7 acordes. No es mucho que digamos. Imagina un mapa del tesoro, pero el mapa del tesoro no tiene solo una X al final del camino. Hay más puntos que explorar e incluso puede haber rutas alternativas al camino principal. No es solo ir del punto A al punto B, hay más lugares y formas de desarrollar un viaje. Por ejemplo, puedes ir de un Mi a un Fa sostenido menor de forma directa, o puedes hacerlo a través de un dominante secundario, que sería el Do sostenido 7. En la tonalidad de Mi mayor tenemos como tónica el Mi mayor, pero también tiene función de tónica el Do sostenido menor. Uno hace cadencias para ir a cualquiera de ellos. Pero pongamos como ejemplo, Do sostenido menor quiere ir a Mi. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacer Do sostenido menor, ir a Fa sostenido menor, Re sostenido semidisminuido y el Mi. Podríamos también hacerlo de Do sostenido menor, un La, un Si e ir a Mi. También podría ser Do sostenido menor y usar intercambios modales, La menor, Re e ir a Mi. Todas estas formas son válidas, simplemente se trata de cómo ir de un acorde a otro. Podemos ir de forma directa o ir agregando pequeñas cadencias para ir como enriqueciendo esa narrativa. Si te gustan las progresiones de acordes complejas, te recomendaría suscribirte porque hago mucho contenido al respecto. Suscríbete. En una tonalidad como Mi mayor tenemos la escala de Mi mayor. Con esta escala y sus notas podemos formar los acordes diatónicos de Mi mayor. Y con estos acordes podemos formar cadencias. Las cadencias son una secuencia o una progresión de acordes que genera una sensación de suspenso o resolución. Digamos que con acordes generamos la expectativa, la tensión y la resolución. En una tonalidad mayor, las cadencias se forman con los acordes utilizando acordes subdominante, acordes dominante y acordes de tónica. Hay dos subdominantes, el segundo y el cuarto grado, y hay dos dominantes, el quinto y el séptimo grado. El problema es que siempre estas cadencias o estas dominantes resuelven al primer grado, que es la tónica principal. En caso de Mi mayor, tendríamos un La como subdominante, por ejemplo, y ya sea si vamos a el séptimo grado, que sería un Re sostenido semidisminuido, resuelva Mi, o si fuera un La, un Si, que es el quinto grado dominante, también resuelva Mi. Entonces, al final las cadencias que nos entrega los acordes diatónicos siempre van a resolver a Mi o van a tender a ir a ese Mi. Entonces, ¿qué tantas posibilidades o tantos caminos tenemos realmente? Al final todos llevan al mismo lugar. La canción Por Amarte de Pepe Aguilar es muy rica armónicamente, pero si solo usáramos los acordes de la tonalidad, o sea, los acordes diatónicos, sería Mi, Fa sostenido menor, Do sostenido menor, un La mayor
y un si mayor, por ejemplo. Entonces, la canción es muy diferente si solo usamos los acordes diatónicos de la tonalidad. De esta forma, la progresión es buena, funciona, pero podemos agregarle más colores si añadimos dominantes secundarios para que se sientan más cadencias. En la tonalidad de mi mayor tenemos si como dominante del primer grado, o sea, para mi, pero podemos añadir dominantes secundarios para todos los acordes, por ejemplo, para fa sostenido menor, para sol sostenido menor, para la mayor, para si mayor, para do sostenido menor, para el re sostenido semidisminuido y resolver a mi. Y así tenemos muchas más cadencias que generan tensiones en acordes que no necesariamente son la tónica. Ahora con dominantes secundarios pasamos de una progresión simple como mi, fa sostenido menor, do sostenido menor, la, si, a algo más complejo como mi, dominante secundario para ir a fa sostenido menor, dominante secundario para ir a do sostenido menor, dominante para ir a la, por ejemplo, y luego el si para volver a mi. Para tener una mayor expansión armónica en tus progresiones, o sea, más acordes y más colores, el siguiente paso sería añadir acordes de intercambio modal, o sea, acordes de un modo paralelo. Estando en una tonalidad como mi mayor, podemos utilizar un modo paralelo para ampliar nuestro campo armónico. Pero, ¿qué es el modo paralelo? En mi mayor, un modo paralelo sería la tonalidad de mi menor. Entonces tendríamos los acordes de mi mayor, pero también tendríamos los acordes de mi menor. Y así tenemos los 7 acordes de mi mayor y los 7 acordes de mi menor. Y eso sería un intercambio modal, usar los acordes de mi menor prestados a mi mayor. Un ejemplo de intercambio modal podría ser partiendo desde una idea simple como mi mayor, la mayor, si, para volver a mi, podríamos hacer el mi mayor, el la mayor, y aquí añadimos el intercambio modal prestado desde mi menor, un la menor, y luego volvemos al si y hacemos el mi. De esta forma añadimos un aporte más a la cadencia que nos agrega otro color. Para hacer una progresión de acordes muy elaborada en la tonalidad de mi mayor, partamos desde el mi, luego viene un la mayor, luego la menor como intercambio modal, después el si y nos vamos a sol, otro intercambio modal, y además rompe la cadencia porque en vez de hacer la, si y mi, que sería la resolución correcta, hacemos un la menor, si y nos vamos a sol. Y esto es una cadencia rota porque no resuelve donde debería, pero suena bien, suena rebuscado, suena especial y le da un color súper único a tu canción. Habiendo aprendido todos los conceptos de armonía, pongámoslos a prueba. Usando de referencia la canción Por Amarte de Pepe Aguilar, esta canción solo con los acordes de la tonalidad mi mayor sería mi, fa sostenido menor, do sostenido menor, la y si. Pero queremos añadirle más dinámica, así que pongamos dominantes secundarios para darle esa sensación de cadencia. Por ejemplo, mi ahora vendría seguido de dominante secundario para ir a fa sostenido menor, dominante secundario para ir a do sostenido menor y luego volvemos a lo normal, la mayor y si. Pero aún no es suficiente. En la canción Por Amarte de Pepe Aguilar, además de acordes diatónicos de mi mayor y dominantes secundarios, tenemos que añadir algo más, un factor sorpresa, añadir variaciones con intercambios modales, o sea, repetir la progresión pero con detallitos. En vez de partir en la tónica, o sea, mi mayor, partimos con un sol mayor, un intercambio modal, o sea, nos saca totalmente de la tonalidad. Y luego viene dominante secundario para ir a fa sostenido menor, dominante secundario para ir a do sostenido menor, un la mayor y un si. Y aquí vendría lo correcto. Ahora sí vamos a la tónica, mi mayor. Dominante secundario para ir a fa sostenido menor, repetimos, dominante para ir a do sostenido menor, un la mayor y un intercambio modal. Y ahí tenemos la progresión de la canción original de Pepe Aguilar.
Yo te invitaría a componer canciones o progresiones de acordes lo más fácil o simple que puedas y luego con eso vas jugando, añadiendo arreglos con dominantes secundarios o un intercambio modal. Por ejemplo, si tienes una progresión de acordes que se repite, prueba a hacer pequeños cambios entre una vuelta y otra. Digamos que es la misma idea, pero con cada vez que se va repitiendo vas añadiendo una variación o un detallito nuevo. Te invito a componer canciones y practicar usando acordes que no estés acostumbrado, ya sea dominantes secundarios o intercambios modales. Haz una práctica aislada de estos aspectos. ¿Cómo se hace una práctica aislada? Es practicar un detalle en específico que más nos cueste. Por ejemplo, tengo mi progresión de acordes, pero no estoy acostumbrado a usar este dominante secundario. Bueno, intento añadirlo cada vez que pueda para que nos vayamos acostumbrando a su sonido o a la forma en cómo se utiliza. Lo mismo con los intercambios modales. Este acorde de intercambio modal nunca sé dónde ponerlo. Bueno, practico hacer progresiones que sí o sí incluyan ese acorde, porque así nos vamos haciendo bueno en algo que no es costumbre para nosotros. Vamos añadiendo una herramienta nueva a nuestra paleta de colores a la hora de componer. Para componer canciones y buenas progresiones de acordes, luego de estudiar y practicar de forma aislada las progresiones de acordes con intercambios modales o dominantes secundarios, podemos ya directamente saber cómo usar estas herramientas, así que podemos componer de manera compleja de una forma mucho más natural. Pero esto es un proceso, no vas a poder hacerlo a la primera, por eso es importante practicar constantemente, ya sea tomar progresiones de acordes antiguas que tengas y ir mejorándolas o haciéndoles arreglos con estas herramientas, o haciendo una práctica aislada para probar esas herramientas en específico. Pero hay cosa tuya, cómo lo quieres hacer. Recomiendo practicar de todas las maneras posibles, cosa de que a la larga se vuelva natural. ¿Qué consideras más práctico a la hora de componer? ¿Un intercambio modal o un dominante secundario? ¿Y qué es mejor? ¿Partir componiendo usando todas estas herramientas o componer desde la parte más simple o básica y luego ir mejorándola con arreglos y digamos la teoría más compleja? Y por sobre todo, suscríbete, porque si te gusta la armonía, este es el canal para eso. Seguiré compartiendo videos al respecto, ya sea analizando canciones o compartiendo información teórica más específica, pero bueno, mantengámonos en contacto.